Finales de agosto de 1944, el olor de París después de la liberación era flores y gasolina, perfume y pólvora, vino derramado en adoquines y humo aún elevándose de los vehículos alemanes quemados. La ciudad llevaba 3 días libre cuando comenzaron a llegar las primeras columnas británicas. Simone Claire, de 23 años, estaba en la Rue de Rivoli con su hermana menor Marie, observando a los soldados de uniforme caqui marchar en formación, sus botas golpeando el pavimento en un ritmo que resonaba contra los edificios haussmannianos. «Son tan altos», susurró Marie, agarrando el brazo de Simone. «Míralos, son gigantes». Los soldados británicos eran verdaderamente altos, o quizás solo lo parecían después de 4 años de ver ocupantes alemanes y parisinos medio muertos de hambre. Estos hombres de la división blindada de guardias caminaban con la espalda recta, sus rifles Lee Enfield sostenidos en ángulos precisos, sus rostros bronceados por la campaña de Normandía. No se parecían en nada a las tropas francesas que habían entrado a la ciudad con el general Leclerc 3 días antes, ni a los combatientes irregulares de las FFI que aún patrullaban las calles con brazaletes y armas alemanas capturadas. Una mujer junto a Simone, lo suficientemente mayor como para ser su madre, comenzó a llorar. No las lágrimas alegres del día de la liberación, sino algo más profundo, algo que había sido contenido durante años. «Mi hijo», dijo a nadie en particular. «Mi hijo estaba en la RAF. Murió sobre Alemania en el 42. Nunca pensé que vería soldados británicos aquí. Nunca pensé que seríamos libres otra vez». La columna británica seguía marchando. Un oficial en motocicleta los lideraba, sus gafas empujadas hacia arriba en su frente, y detrás de él venían camiones cargados de suministros, luego infantería en rangos perfectos, luego más camiones, luego tanques Cromwell y Sherman con estrellas blancas pintadas en sus cascos. La multitud a lo largo de la calle había estado creciendo desde el amanecer. Para media mañana, miles de parisinos bordeaban la ruta, y el sonido que hacían no era exactamente vítores ni gritos, sino algo entre risa y llanto, una liberación de emoción que no tenía nombre apropiado. «¡Vive l'Angleterre!», gritó alguien, y el grito se propagó por la multitud. «¡Vive Churchill! ¡Vive l'Angleterre!». Un joven soldado británico, de 19 o 20 años a lo sumo, rompió formación por un momento para aceptar una botella de vino que le extendió un anciano. El oficial en la motocicleta no lo notó o fingió no hacerlo. El soldado tomó un trago rápido, sonrió, devolvió la botella y se reincorporó a su unidad. El anciano se quedó allí sosteniendo la botella, lágrimas corriendo por su rostro curtido. Simone no había llorado el día de la liberación. Había estado demasiado aturdida, demasiado abrumada por la súbita ausencia de alemanes, la súbita presencia de tanques franceses, la súbita posibilidad de hablar libremente sin miedo. Pero ahora, observando a estos soldados británicos marchar por su ciudad, sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. Estos eran los hombres que habían permanecido solos en 1940, cuando Francia cayó, cuando todo cayó. Estos eran los hombres que habían seguido luchando cuando luchar parecía imposible. «¿Recuerdas?», le dijo a Marie, «cuando papá solía escuchar la BBC, cómo teníamos que mantener el volumen tan bajo, cómo presionaba su oído contra la radio». Marie asintió. Su padre había sido arrestado en 1942 por poseer una radio ilegal. Había muerto en Drancy antes de que pudieran deportarlo más al este. Las transmisiones de la BBC por las que había arriesgado todo habían sido en inglés, mayormente incomprensibles, pero el sonido de ellas había significado que en algún lugar alguien seguía resistiendo. La marcha continuó. Más unidades británicas siguieron durante todo el día. La 51ª División Highland, sus gaitas aullando por las calles en un sonido que hacía que los parisinos se detuvieran y miraran. Muchos nunca habían escuchado gaitas antes. La música era salvaje, antigua, nada como las bandas marciales alemanas que habían tocado durante la ocupación. Sonaba como dolor y desafío mezclados, y hacía que las piedras de París parecieran vibrar con algo antiguo y feroz. Jacques Moreau, un maestro de escuela que había pasado los años de ocupación enseñando historia sanitizada a niños hambrientos, estaba parado afuera de la Sorbona y observaba pasar las tropas de las Highlands. Había traído su clase con él,
14 niños entre 8 y 12 años, todos delgados, todos usando ropa que había sido remendada una y otra vez hasta que la tela original apenas era visible. «Monsieur», preguntó uno de los niños, «¿por qué usan faldas?» «Esos son kilts», dijo Jacques. «Los escoceses los usan. Es su tradición. Sus ancestros los usaban cuando lucharon contra los romanos, cuando lucharon contra los ingleses, cuando lucharon contra todos los que intentaron conquistarlos». El niño consideró esto. «¿Alguien los conquistó?» «No», dijo Jacques. «Nadie lo hizo». El niño asintió, satisfecho con esta respuesta, y se volvió para ver el desfile. Un soldado de las Highlands, al ver a los niños, metió la mano en su mochila y sacó barras de chocolate. Las lanzó a los niños, quienes se lanzaron por ellas como si fueran barras de oro, lo cual en cierto sentido lo eran. El chocolate había sido casi imposible de obtener durante la ocupación. Jack comenzó a decirles a los niños que compartieran. Luego se detuvo. «Déjalos ser niños por un momento. Déjalos ser codiciosos y emocionados y normales». Para la tarde, la marcha formal se había disuelto en algo más caótico y más humano. Los soldados británicos rompían filas para aceptar vino, flores, besos de mujeres que no habían besado a nadie libremente en 4 años. Los oficiales intentaban mantener el orden, pero la alegría era demasiado grande, el alivio demasiado abrumador. París había sido una tumba durante tanto tiempo, y ahora estaba viva otra vez, y los vivos querían celebrar con cualquiera que los hubiera ayudado a escapar de la muerte. Marguerite Dubois, de 56 años, una viuda cuyo esposo había muerto en la Primera Guerra Mundial, estaba parada afuera de su edificio de apartamentos en la Rue du Bac y observaba a soldados británicos pasar botellas de whisky a civiles franceses. Había vivido una liberación ya en 1918, cuando era una mujer joven, y París se había vuelto loco de alegría con el armisticio. Esto se sentía diferente. En 1918 habían ganado. En 1944 meramente habían sobrevivido. Un sargento británico se le acercó, de mediana edad él mismo, con gris en su cabello y líneas alrededor de sus ojos que sugerían que había visto cosas que nadie debería ver. «Madame», dijo en francés cuidadoso y con fuerte acento, «¿necesita algo? ¿Comida? ¿Medicina?» Ella negó con la cabeza. «No necesito nada. Ya nos han dado todo. No les hemos dado nada todavía», dijo. «Solo hemos recuperado lo que fue robado». «Eso es todo», dijo ella. Él asintió, entendiendo algo que no necesitaba ser traducido. Metió la mano en su mochila y sacó una lata de té. Té inglés real con una etiqueta que mostraba una escena británica alegre de campo y cabañas. Se la entregó. «Para usted», dijo. «Lo bebemos todos los días. Es terrible, pero es nuestro». Ella tomó la lata con ambas manos, sosteniéndola como un objeto religioso. «Lo haré durar», dijo. «No», respondió él. «Bébalo todo mañana. Hay más viniendo. Todo está viniendo ahora. La guerra no ha terminado, pero esta parte sí. Esta parte donde tenía que hacer que todo durara, eso terminó». Ella quería creerle. Había estado haciendo que las cosas duraran durante 4 años. Había estado bebiendo café ersatz hecho de bellotas, comiendo pan que era más aserrín que trigo, usando zapatos que había resuelto 3 veces con cartón. La idea de que pudiera simplemente beber té sin racionarlo, sin guardarlo, sin planificar, era casi incomprensible. Para la noche, las unidades británicas habían establecido campamentos en las afueras de París, pero muchos soldados habían recibido permiso para explorar la ciudad. Caminaban por calles que estaban iluminadas por primera vez en 4 años, no brillantemente, pero iluminadas de todos modos, con velas en ventanas y pequeñas luces eléctricas que habían sido escondidas durante la ocupación. El apagón había terminado. La gente podía ver otra vez. El teniente James Peyton, de 32 años, de Londres, caminaba a lo largo del Sena con 2 de sus hombres, observando a los parisinos celebrar en los puentes. Alguien había instalado un gramófono en el Pont Neuf, y la gente estaba bailando. No el baile formal y controlado de los años de ocupación, sino baile salvaje e improvisado que parecía que podría sacudir el puente. Se detuvieron en un café que acababa de reabrir, sus ventanas aún tapiadas, pero sus puertas abiertas de par en par. La dueña,
Una mujer de unos 40 años con rayas grises en su cabello oscuro estaba sirviendo vino a cualquiera que entrara. No tenía comida para ofrecer, pero tenía vino, botellas que había escondido en su sótano durante 4 años, esperando este momento. ¿Anglés?, preguntó cuando el teniente Peyton entró. Sí, dijo. Inglés. Ella le sirvió vino sin preguntarle si lo quería. Llenó el vaso hasta el borde. Lo empujó a través del mostrador de zinc. Sin cargo, dijo en inglés con fuerte acento. Hoy, sin cargo para británicos. Mañana tal vez cobro. Hoy no. La liberación de París no fue un momento único, sino un proceso, una transformación gradual de ciudad ocupada a ciudad libre, de desesperación a esperanza, de silencio a celebración. Y los soldados británicos que marcharon por esas calles se convirtieron en parte de esa transformación, testigos de una ciudad volviendo a la vida, participantes en una victoria que no era solo militar, sino humana. Años después, los civiles franceses que habían observado esas columnas británicas marchar por París recordarían detalles específicos: el sonido de las gaitas resonando contra edificios antiguos, el sabor del chocolate inglés después de años sin dulces, la vista de soldados altos en uniformes caqui tan diferentes del gris verdoso de los ocupantes alemanes, y sobre todo, el sentimiento de poder gritar «Vive l'Angleterre» sin miedo al arresto.